Casiopea, Educación Superior y Discapacidad. Bueno, hola, mi nombre es Marcela, esta es mi seña y yo trabajo aquí en el IPLEAD como maestra de tercer grado y también doy un taller de computación. ¿Cuál es el panorama educativo para personas con discapacidad en México? Híjole, en el tema de la educación para personas con discapacidad no me parece que sea algo fácil porque no hay una sola discapacidad, existen diferentes. Y a veces, por ejemplo, una persona con discapacidad posee una o dos discapacidades o más necesidades. Yo me puedo centrar más, por ejemplo, en la discapacidad auditiva, donde una persona no puede escuchar, pero por sí solo un sordo puede tener otras dificultades. Hay algunos sordos que hablan, hay otros sordos que se comunican en lengua de señas, otros que son sordos que se pueden comunicar vía escrita. Y también hay sordos bilingües. Si hablamos de una persona sorda, dependerá la visión con la que la veas. Si es desde una visión médica, una persona sorda se centra en la falla, en la falta, en querer modificar el problema. Y entonces las personas sordas, cuando los ven los doctores, pues hablan de reparar algo, ¿no? Pero también hay otra visión desde el punto de vista social, en la que los sordos no se consideran personas con discapacidad. Sería más bien como un grupo minoritario y que tiene su propia cultura, y lo más importante, lo que más resalta es el uso de la expresión y la lengua de señas. La lengua de señas no es mímica, ¿no? Posee diferentes elementos a nivel lingüístico y bueno, entonces también por medio de ella pueden expresar todo lo que sienten y lo que necesitan. Antes les había hablado como diferentes características de las personas sordas, ¿no? Hay personas que en cuanto nacen, luego, a lo mejor deciden o los implantan. Esa es una buena opción, pero no siempre funciona. O a veces no son candidatos para el implante, por ejemplo. También es importante comprender que el implante no te convierte como por arte de magia en una persona oyente. Esa persona va a seguir siendo sorda, va a seguir necesitando formas de comunicarse, pero siempre va a seguir siendo sordo. Por ejemplo, aquí en el IPLEAD, la lengua de señas es nuestro idioma principal, es nuestro primer idioma, por medio del cual sí existen alumnos que están implantados, que a lo mejor tienen restos orales, restos auditivos, oralizan, sí, pero algunos podrán entender y tendrán habilidades, pero en cuanto aprenden la lengua de señas o la adquieren, tienen un acceso a la información mucho más clara. No podría decirte si una persona sorda puede definirse como persona con discapacidad, creo que depende de la visión de cada uno. ¿Qué recomendación le darías a una institución educativa que desea incorporar un plan de estudios para personas sordas? Pues igual también, tendría que ver con la visión. Las personas se pueden integrar a la sociedad, ¿sí? Pero primero tienen que centrarse como cuáles son las herramientas que ellos tienen, las características, que sepan que hay diferentes tipos de personas sordas. Sí, algunos pueden acudir a terapia a lo mejor, pero ante todo la importancia de la lengua de señas y que aprendan es lo primordial. Yo creo
que la lengua de señas es mucho mejor que la adquieran desde pequeños. Siempre, tarde o temprano, van a tener contacto con la lengua de señas, la conozcan o no a temprana edad. Eso es algo como muy interesante, ¿no? Porque hay personas sordas que, a pesar de su edad, llegan a comprender. Entonces, para que puedan realizar un programa centrado en la comunicación, tendrán que pues checar si las personas sordas pueden comunicarse de manera escrita o proponer actividades, no nada más centradas en la parte académica, ¿no? Sino como también en otras diferentes habilidades como artísticas, en la cocina. Algo que les dé a los sordos herramientas para prepararse en un futuro, ¿no? O sea, no importa si son oyentes, si son sordos o con otra discapacidad, es importante encontrar un trabajo, que las personas aprendan el uso del negocio, la responsabilidad, la independencia. Y también es importante la participación de los papás, la presencia de los papás. Porque a veces, pues los papás duran como mucho tiempo con el duelo, ¿no? En este proceso de aceptación. Tener un hijo sordo no es barato, ¿no? Requieren donativos porque a veces necesitan auxiliares auditivos y se descomponen o cuando se gastan las pilas, eso requiere gastos. Pero, pues bueno, también ya depende si son sordos implantados o tienen aparatos auxiliares, pues aprenderán a usarlos. El cuidado, por ejemplo, ¿no? De las pilas. A veces no sirven o se descomponen y entonces ellos tienen que aprender a avisar cuando ya se están terminando. También es importante enseñarles habilidades comunicativas, habilidades sociales. Si yo consiento a mi hijo en un futuro, pues bueno, va a estar acostumbrado a que le den muchas cosas, ¿no? Entonces eso no es tan positivo. Es importante enseñarlos a ser independientes, responsables. A ver, entonces son habilidades comunicativas, habilidades sociales, que tengan una meta, que tengan un proyecto de independencia, de autoconocimiento, de autoestima, que se identifiquen, que tengan una identidad. Eso es lo que creo que ayudaría mucho, ¿no? Ajá, no solamente la parte académica en la escuela. De nada. Gracias a ustedes. ¿Quieres saber más? Tenemos bibliografía en nuestra página. Visítanos casiopea.com.mx.